Pues mira, de forma global podemos decir que con la valoración que hemos hecho, que se publicó ayer con los datos del mes de junio, podemos decir que estamos en una situación, seguimos en una situación complicada, pero no una situación tan crítica como vaticinábamos en el mes de mayo. Es decir, hay que tener un cierto optimismo contenido, aunque desde luego las zonas que siguen todavía en situación de emergencia y de sequía deben de continuar con las medidas que llevan adoptando desde el principio de la campaña. ¿Y por qué han sido mejor los resultados, o ahora mismo el balance, o el nivel de la cuenca del Ebro con respecto a lo que se preveía si realmente no ha llovido? Bueno, la situación en realidad es que estamos disfrutando de las lluvias que hemos sufrido en la cuenca desde el 15 de mayo prácticamente hasta principios de julio. Esto tuvo un efecto doble. Por un lado, tuvo un efecto de riego sobre los campos y luego además, como ya veníamos de una situación de restricción y los usuarios ya estaban utilizando el agua con mucha eficiencia, pues supuso que los embalses se mantuvieron y no descendieron durante los meses de mayo y junio. En estos momentos, mira, por darte algún dato, puedo decirte que en el mes de mayo decíamos que la cuenca del Ebro estaba en situación de sequía el 85% de toda la cuenca. En el mes de junio mejoró y llegamos al 74%. Y hoy podemos decir que en el mes de julio, en situación de sequía en la cuenca, tenemos el 61%. Es decir, este dato es muy claro, puesto que vemos que tenemos 2/3 de la cuenca en sequía, es decir, hay que gestionar con prudencia, pero ya no son los valores que teníamos hace 2 meses. Estas lluvias que hemos sufrido pues han sido lo que ha provocado que estemos en esta situación, y yo, pues por resumir, decirlo de una forma sencilla, es decir, que hemos pasado de una previsión de una situación crítica que íbamos a tener este verano a una situación complicada. Y bueno, pues esto en definitiva pues podemos considerar que es una buena noticia para todos. Bueno, pues de crítica complicada, sí, desde luego es una buena noticia. ¿Y cuáles serían los puntos de Aragón, los embalses, que en este momento estarían en una situación más delicada, que preocupen más a la Confederación? Sí, pues mira, en concreto en Aragón tenemos en situación de emergencia respecto a la escasez a lo que es el eje del Ebro. El embalse del Ebro, que está en Cantabria, pero que nos da agua a todo el eje del Ebro, todavía no se ha recuperado, ha mejorado en el último mes, pero sigue todavía en emergencia. Tenemos, por ejemplo, el embalse de Mequinenza, en el tramo bajo del Ebro, en el cual pues bueno, los niveles siguen descendiendo, y ahí tenemos también bombeos importantes para la agricultura, con lo cual el eje del Ebro está en una situación de emergencia. La margen izquierda, sobre todo la parte más pegada a Cataluña, es decir, la cuenca del Noguera Ribagorzana, del Gallego-Cinca, de la cual dependen grandes sistemas de riego, como pueden ser los regadíos del Canal de Aragón y Cataluña y los regadíos de riegos de Alta Aragón, está en una situación, bueno, pues también delicada, sigue en sequía, y bueno, pues una situación que todavía pues requiere medidas de control, no tan críticas como prevíamos al principio, pero bueno, todavía hay que tener cuidado en la gestión. La margen derecha está un poquito mejor, o sea, está en una situación un poco mejor, excepto la cuenca del Huerva, que está en una situación más delicada. Y luego hay que destacar que en este mes pues la cuenca del Aragón y Arba, de la que dependen los regadíos de Bárdenas, que es una importante zona regable aragonesa, pues hay que decir que esta cuenca ha mejorado en los indicadores de una forma bastante significativa. Ha dejado de estar en sequía, incluso ha dejado la situación de alerta y está en prealerta. Es decir, que tenemos un poco de todo, y por eso cada usuario en su zona pues tiene que tener las medidas que le corresponden. Es importante adaptar las medidas a cada situación, siempre desde el punto de vista de la prudencia. Por tanto, Miguel, si sigue esta tendencia, igual que se ha pasado de una situación crítica a una situación complicada, puede seguir mejorando, y que no sean necesarias restricciones, como se dejó caer en algún momento, que habría que priorizar unos usos frente a otros. Bueno, la situación en estos momentos es más tranquila. Es verdad que las decisiones importantes se han tomado, eso también hay que destacarlo. Hay que destacar que el mes de febrero, cuando se hace el diseño de las campañas, ahí los usuarios fueron muy responsables y, digamos, tomamos decisiones de uso en función del volumen que había, que entonces era poco.
Y luego es verdad que estamos ya a final de campaña. Nos queda el mes de agosto, septiembre, donde ya tenemos menos calor, el uso del agua es menor, entonces ya estamos ya viendo el final del túnel en esta campaña. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda empezar a ver qué pasará en el otoño. Esa es la gran pregunta, en la cual pues a ver qué tipo de año hidrológico tenemos y si nos llegan precipitaciones importantes para poder recuperar nuestros embalses que están pues bastante agotados. Entonces ya en teoría pues a partir de septiembre, octubre hemos de esperar que entren nuevos frentes, diciembre, en noviembre, y que bueno, pues la situación mejore de cara al año que viene, ¿eh? Entonces es importante ahora continuar con las medidas que se vienen aplicando, ser cuidadoso en el uso del agua en los abastecimientos, en nuestros regadíos, que son los que usan más el agua de la cuenca, y luego bueno, pues esperar al año que viene a ver si la cosa, pues tenemos un año pues normal y bueno, y podemos estar más tranquilos porque llevamos 2 años que están siendo complicados. Bueno, y a todo esto una cosa más, habría contribuido también las medidas que se han adoptado en algunos municipios de Aragón, como el hecho de no llenar las piscinas o animar a no llenar las piscinas o utilizar o a dejar de utilizar o de regar las ciudades o hacerlo de otra manera, o los municipios. Eso de alguna manera, aunque sea en pequeña medida, habrá contribuido también. Por supuesto, aquí desde la Confederación en el mes de abril mandamos ya, cuando veíamos que la cosa podía ser complicada, una carta a todos los ayuntamientos de la cuenca advirtiéndoles la situación, porque somos conscientes de que el ámbito municipal es un ámbito que tiene mucha capacidad de gestionar una situación difícil como esta. En los ayuntamientos conocen sus sistemas de abastecimiento a la perfección y pueden evaluar perfectamente en qué situación está respecto al riesgo de abastecimiento, y así se hizo. Muchos abastecimientos se consideró que había que adoptar medidas pues un poco más intensas, como las que tú apuntabas, y eso, si bien en volumen de agua, cuando lo comparas con otros usos, no es importante, pero de cara al uso, a la garantía del uso urbano, que es fundamental, pues ese tipo de medidas han sido esenciales. Nosotros, desde luego, agradecemos la responsabilidad que han tenido las entidades municipales en hacer esas valoraciones de acuerdo con sus competencias y adoptar las medidas de prevención en el momento que hay que adoptarlas. Es decir, no en pleno verano, sino antes, que es cuando se pueden adoptar medidas pues de las que apuntabas, o incluso propios repartos de agua dentro de los ayuntamientos. A veces conviven usos de regadío con usos de abastecimiento, y la gestión de esos usos es fundamental que se haga de forma racional y, sobre todo, antes de entrar en verano, cuando hay recurso. Y somos conscientes de que se ha sido muy responsable, y eso es una gran noticia para la evaluación de esta sequía.